el valor dado fijado es 5. Pero ¿qué tan 5 exactamente podemos cumplir? 5 más menos 1 quiere decir de 4 a 6. Todo valor que esté comprendido entre 4 y 6 vale. Si está fuera, no vale. En una obra importante, si no vale, significa que hay que botarlo. El hormigón, jóvenes, no se puede usar. Y como la medición del asentamiento se la está haciendo antes de meterlo en la obra, porque acabamos de comentar de que la medición se debe hacer antes de que entre el hormigón en la obra, por lo tanto, si sale negativo, si no cumple con el rango, no puede entrar en la obra. O sea que nos ahorramos el tener que sacarlo del encofrado, que sería más grave, ¿no? Antes de que entre se hace la prueba. Si da de 4 a 6, si es que es el rango, entra. Autorizado, entra. Si no, no entra. ¿Ok? Esa es la forma de hacer el control. O sea que es un control de calidad del hormigón fresco. La medición del asentamiento es un control de calidad del hormigón fresco. ¿Ok? Bueno, sigamos hablando del RAN. ¿Qué pasa si en vez de 1 centímetro de tolerancia le damos 2? 5 menos 2, 3. 5 más 2, 7. Quiere decir que cualquier asentamiento entre 3 y 7, el hormigón sirve. Menos de 3 no sirve, más de 7 no sirve. Fíjense que las probabilidades de que entre 3 y 7 son mucho mayores de que entre 4 y 6. Y mucho mayores todavía de que entre 4, 5 y 5, 5. ¿Qué está pasando? Estamos dando tolerancias muy grandes. ¿Ok? Sigamos con eso. ¿Qué pasa si es 5 más menos 3? Ya estamos hablando de 2 a 8. De 2 a 8. ¿Qué pasa si hablamos de 5 más menos 4? Ya estamos hablando de 1 a 9. 1 a 9. Entonces, pues, jóvenes, todo vale. Todo va a valer, ¿no? Va a tener que ser una cosa muy especial que tenga menos de 1 o más de 9. Si estamos apuntando a 5, puede ser que no demos en el blanco. Cuando jugamos en tiro al blanco estamos apuntando al 5. Puede ser que no nos dé al 5, nos da al 4, nos da al 3, pero no nos va a dar pues al 14 fuera del blanco, ¿no ves? Entonces, ¿qué quiere decir cuando se usa tolerancias muy grandes? Quiere decir que estamos bajando la calidad. A mayor tolerancia, menor calidad. Ejemplo, la universidad, ya hemos hablado de eso, mayor tolerancia, ¿no? 51, 49, 40 el repechaje, después las mesas, después el borre, todo. ¿A dónde más tolerancia? Y al que se aplaza es por muy vago, muy flojo o muy burro, ¿no? Con las disculpas del caso, ¿verdad? Ya, excesiva tolerancia, ya es más difícil aplazarse que aprobar, ¿verdad? Pero si la tolerancia es mínima, Harvard, no sé cómo será, ¿no? Pero me imagino, por algo tiene fama. Entonces, pues las exigencias son mayores. Por eso, no solamente es importante la elección del objetivo, 5, 7, 10 centímetros, sino también es importante la elección del rango. ¿Ok? Ahora les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si en la Gabriel dirían mínima nota 81%? Digamos, ¿no? Supongamos, algo imposible, pero digamos. ¿Qué pasaría? Aprobaría muy pocos, ¿no? Porque sería muy difícil aprobar, ¿verdad? Lo mismo pasa en la obra, ¿sí? Si ponemos un rango muy chico, va a ser muy difícil de aprobar. Entonces, hormigón afuera, este hormigón afuera, afuera, ese adentro, afuera, afuera, afuera. Todos van a ser afuera. Entonces, ¿qué tiene que intervenir acá? El criterio. De nada sirve poner un rango chico, de nada sirve poner una nota alta como exigencia si nadie va a salir, o va a salir muy poco. ¿Comprenden, no?
hay que poner los límites y los rangos de acuerdo a la capacidad de lo que estamos probando. En la Gabriel la capacidad es mínima, entonces máxima tolerancia. Y la obra, si la capacidad es mínima, ¿qué ganamos poniendo tolerancia chica? Nada. Fíjense, un comentario negativo, pero ¿qué voy a hacer? Yo no puedo ocultarles la verdad. En Santa Cruz, para no hablar de otros lados, que estoy seguro que es igual en todo Bolivia, ¿cuál es la tolerancia para el asentamiento? Más infinito a menos infinito. ¿Por qué? Porque ni se hace control de asentamiento. No se hace control de asentamiento en el 90% de las obras. 80, ya seré más elástico, 80. No se hace control de asentamiento. Es todo al ojímetro, a ese diálogo que les decía. ¿Cómo está Juan? Está seca, ingeniero. Ah, ya, póngale un poco más de agua. ¿Qué es un poco más de agua? ¿Qué es un poco más? ¿Un balde, 2 baldes, 10 baldes? ¿Qué es poco? ¿Comprenden? Así trabajamos en Bolivia. Así trabajamos. Pero yo les estoy mostrando la otra cara de la medalla. No pueden ustedes decir, ah, yo no sabía, ¿no? Por eso les hice el comentario al iniciar esta sesión de que lo importante de todo lo que uno estudia es aplicar los conceptos teóricos y analíticos, aplicarlos en la práctica. De nada sirve saber la Biblia, ¿verdad? De nada sirve si en la práctica somos unos demonios corruptos, ¿verdad? De nada sirve. De nada sirve que nos den cartón graduado por conocer la Biblia, título bibliólogo, ¿no? Como ingeniero, título ingeniero. De nada sirve si en la práctica vamos a hacer todo lo contrario o nos va a valer todo lo que hemos aprendido. Hasta lo básico. ¿De qué estamos hablando? Del agua. No estamos hablando de chips, ni de rayos infrarrojos, ni de láser, ni de ir a Marte. No estamos hablando de una tarea casi rudimentaria que la hace cualquiera, pero que no la hacemos bien, a pesar de que estudiamos y a pesar de nuestros cartones. Bueno, muy importante entonces esto del grado de fluidez, muy importante. ¿Y por qué nos preocupamos tanto del asentamiento y de todo? ¿Por qué digo que es tan importante, tan importante? ¿Por qué en las obras medianas a buenas lo botan el hormigón, que no, que siempre va a pasar, se va a derrumbar el edificio? No, lo que estamos buscando es la calidad del moldeo, garantizar que el moldeo se va a hacer bien, objetivo uno, y dos, el más importante, garantizar que el hormigón endurecido va a tener la resistencia, si quieren llamarlo así, y la durabilidad necesarias que están previstas, no que están inventadas ni nada, sino que están previstas. Es decir, tenemos que cumplir lo que nosotros mismos tenemos previsto, lo que nosotros mismos fijamos. A mí me gustaría que las clases y todo sean un poquito más compartidas, ¿no? Que opinen, que digan qué les parece lo que comentamos, ¿no? Eso en cuanto a la consistencia del hormigón. La consistencia del hormigón, que es una característica del hormigón fresco. Otra característica del hormigón fresco es la plasticidad. Plasticidad. ¿A qué se llama plasticidad en una definición sencilla? Es la facilidad de moldeo. Facilidad de moldear. ¿Qué tan fácil es moldear nuestro hormigón? A eso le llamamos plasticidad. ¿Qué tan fácil es nuestro hormigón para lo que queremos lograr, que es el moldeo? La finalidad que tenemos es darle la forma de lo que estamos haciendo, con una viga losa. Pero darle pues una buena forma, ¿no? Que en primer lugar llene todo el volumen, que tenga exactamente las caras, las aristas, los ángulos, los vértices que están previstos en el diseño. No que se parezca un poco, ¿no? Sino
Un buen moldeo significa que esté bien hecho. Bueno, una de las características que, además de la consistencia, necesita un hormigón para ser bien moldeado es la plasticidad. La plasticidad es una característica que se le atribuye al material en relación directa con el moldeo. En cambio, la consistencia tiene que ver con todo, ¿no? La fluidez tiene que ver con todo. Tiene que ver con el mezclado, por ejemplo. La consistencia del hormigón tiene que ver con el mezclado. Porque mientras más seco sea un hormigón, más difícil de mezclar. Mientras más agua le echamos, más fácil de mezclar. Tiene que ver con el mezclado. Tiene que ver con la descarga del hormigón. Mientras más fluido, más fácil de descargar. Tiene que ver con el transporte, ¿verdad? De hecho, el transporte más fácil de todos es el bombeo. El hormigón fluye dentro de la manguera. Para eso, ¿qué tiene que tener? Una gran fluidez. Con la colocación del hormigón en su molde, la fluidez tiene muchísimo que ver, ¿no? Cuando echamos el agua adquiere la forma del vaso. ¿Por qué? Porque es un líquido. Entonces, un hormigón, mientras más líquido sea, más fácilmente va a adquirir solito la forma del molde. Solito. Pero como el hormigón no es un líquido, sino es un semifluido porque tiene partes sólidas y además el grado de fluidez dependerá de la consistencia que tenga. Entonces, de repente el hormigón está espeso, tiene 4 centímetros de asentamiento, está medio seco. Es difícil de meterlo dentro del molde. Fíjense cómo la consistencia, yo estoy hablando de la consistencia hace 2 o 3 minutos, fíjense cómo la consistencia tiene influencia en todas las acciones que seguimos con el hormigón, en todas, desde el mezclado. Y ni qué decir para la terminación, ¿no? Un hormigón áspero no es difícil de terminar. Terminar quiere decir darle la forma final, ¿sí? Completar el moldeo, eso quiere decir terminar, terminación. Bueno, después de esa rápida recapitulación sobre lo que es la consistencia, vuelvo a hablar de la plasticidad. La plasticidad se considera una característica del hormigón que influye directamente en el moldeo. Vale decir, desde el momento que el hormigón entra en el molde hasta el momento en que se termina el moldeo. Ese es el moldeo propiamente dicho. Cuando el hormigón entra en el molde y se le da la forma de vida. Gracias al molde y gracias al moldeador, ¿no es? No es que se moldea solito, ¿verdad? A eso le llamamos moldeo propiamente dicho. En cambio, lo otro es todo el proceso para el moldeo. ¿Ok? Se llama plasticidad a esa propiedad que tiene el hormigón de ayudarnos en el moldeo. Hay hormigones muy plásticos que son fáciles de moldear. No, el material nos ayuda en ese objetivo que tenemos de hacer un buen moldeo. Y hay hormigones que tienen poca o baja plasticidad. Entonces es muy difícil hacer el moldeo. Eso quiere decir baja plasticidad, quiere decir que nos va a costar más esfuerzo hacer el moldeo. Ojo, ojo, que esto no quiere decir que cuando el moldeo es fácil, lo hacemos bien, y cuando el moldeo es difícil, podemos hacerlo mal. Ay, ¿por qué moldeaste mal? Es que el hormigón no estaba muy plástico. ¿Qué respuesta es esa? El ingeniero tiene la obligación de que el moldeo esté bien hecho. Es una obligación, es un reto, es un requisito. No puede existir una estructura que esté mal moldeada, no puede existir, no es admisible. Pero en nuestro medio sí. En muchos casos se admite, lo vamos a comentar seguramente más adelante también. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere la plasticidad. A eso se refiere, a la facilidad de moldeo. Fíjense, aquí tenemos algunas estructuras mal moldeadas. ¿No? Se nota, ¿no? El molde no tenía estas carachas ni nada, el molde. El molde era liso, seguramente. Miren cómo está moldeado. Mal moldeado. Otros ejemplos. No tan grave como lo anterior, pero igual, ¿no? Defectuoso.
Acá vemos un ejemplo de estructuras que son muy difíciles de moldear. Fíjense, moldear esto nada fácil, ¿no? El molde es súper complicado, estrechos los espacios, estrechos, y el hormigón tiene que entrar hasta el último rincón y tiene que adquirir la forma del molde que está prevista. Imagínense el molde como es acá. No es lo mismo pues, que esta columnota de acá o esta de otro, ¿no? No es lo mismo. El molde aquí es tosco, qué sé yo. Y en cambio aquí no solamente es la forma, sino la textura. Fíjense la textura lisa, ¿no? Y aquí ni qué decir, ¿no? Entonces estos son, como dice aquí, moldeos complejos que requieren alta plasticidad del concreto. Ya no es cualquier concreto, tiene que ser altamente plástico. Y ahí es donde entran estas características que estamos hablando, la plasticidad del óleo. No solamente son formas, sino también texturas. Fíjense acá, para lograr esta textura, estas figuritas y todo, se necesita un hormigón altamente plástico, ¿no? Imagínense querer hacer esto con un hormigón tan tosco como este, nada que ver, ¿no? La diferencia entre esto y esto es abismal, ¿no? Entonces, a eso se refiere la plasticidad, ¿ok? Fíjense, acá tenemos otros ejemplos, texturas especiales del hormigón en fachadas. Y una de las características importantes, aparte del molde, aparte de la habilidad que tiene que tener la mano de obra, etcétera, aparte de esas cosas, está el hormigón, ¿no? El hormigón juega su rol, juega su papel. No es solo el molde, el moldeador o el equipo, sino también el hormigón. A eso se llama plasticidad. Es obligación del ingeniero lograr la mayor plasticidad posible del hormigón siempre, siempre. Pero en algunos casos ese grado de plasticidad tiene que ser mucho más alto, ¿no? Mucho más alto que en otros casos. Acá se necesita una plasticidad buena y no lo lograron. Buena, nada más. Normal. Y sin embargo lo hicieron mal, a pesar de que no había exigencias. Acá se necesita una alta plasticidad, un mejor ingeniero, ¿no? En otras palabras, porque es responsabilidad del ingeniero, no es responsabilidad del material. Lo que metamos va a salir. Si metemos yuca, va a salir harina de yuca. Si metemos papa, va a salir harina de papa. No sé, ¿no? ¿Comprenden, no? Por eso estudiamos esto y lo remarcamos y lo nombramos. ¿Ok? Bien. Una tercera propiedad o característica del hormigón fresco, vamos a ver ahorita el tema siguiente, es la trabajabilidad. Trabajabilidad. Se le llama también, en algunos países le llaman laborabilidad, y en inglés workability, viene del work, ¿no? Trabajo, workability. Entonces, la trabajabilidad, como su nombre lo indica, está relacionada con la palabra trabajo. Laborabilidad está relacionada con la palabra labor. Esta propiedad, o no propiedad, característica del hormigón fresco, tiene que ver con el trabajo que representa hacer todo lo que hay que hacer con el hormigón fresco. A eso se refiere. Es decir, está orientada a valorar en qué medida un hormigón fresco nos ayuda o no nos ayuda a hacer nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Mezclar, transportar, cargar, descargar, colocar, consolidar, acabar, moldear, en otras palabras, ¿no? En una sola palabra, hacer el moldeo. Para poder mezclar necesitamos una mezcladora o la energía humana, si es que mezclamos a mano. Necesitamos una potencia de motor
motor eléctrico, motor a combustión. Estamos gastando energía para poder mezclar el hormigón. Cuando descargamos el hormigón, ¿sí? Estamos gastando energía, esfuerzo, tiempo para hacer esta tarea. Cuando trasladamos el hormigón, lo mismo, ¿no? Estamos trasladándolo en un camión, estamos trasladándolo en carretilla, estamos trasladándolo en una lata al hombro. En todos los casos estamos haciendo un esfuerzo, gastando energía, gastando combustible, gastando dinero, ¿sí? Cuando ya llega el hormigón al molde, hacemos un esfuerzo para colocarlo, para consolidarlo, para terminarlo. Toda esta sumatoria de esfuerzos, desde la mezclada hasta la terminada, implica tiempo, dinero, energía, potencia, ¿sí? O sea que estamos hablando de la parte física, del esfuerzo físico que representa trabajar con el hormigón. Por eso se le llama trabajabilidad. Y en todo esto hay muchos factores que influyen en trabajar más o trabajar menos. Hay muchos factores. Por ejemplo, uno de los factores es el tipo de trabajo que vamos a hacer. No será lo mismo vaciar un pilote que está a 20 metros bajo el suelo que vaciar una columna que está a nivel del suelo, ¿verdad? No será lo mismo. No es lo mismo, no es el mismo trabajo construir una viga de la planta baja que una viga del piso número 70. No es lo mismo, ¿no? Entonces, una de las cosas que influye es qué es lo que estamos haciendo, qué objeto estamos construyendo. Primer factor. Segundo factor, por mencionar algunos, para subir al piso 70 vamos a necesitar equipo, etcétera. No es lo mismo que para subir al tercer piso, no es lo mismo. Para hablar de la mano de obra, no es lo mismo hacer un trabajo fácil que un trabajo difícil. La mano de obra tiene que ser distinta, la calidad de la mano de obra, la exigencia respecto a la gente es distinta. Los trabajos son distintos, las exigencias son distintas. En esas imágenes que hace un rato veíamos sobre la plasticidad, la mano de obra para hacer esas fachadas, ¿no? No es cualquier albañil, ¿no? Otra cosa, los equipos. No es lo mismo, ¿verdad? Para una obra tosca que estamos haciendo un vibrador, que para una obra, esa fachada que hemos visto, ¿qué clase de vibración vamos a usar para ese aparato, para esa fachada, para esos elementos tan esbeltos, tan angostos? No es lo mismo, ¿no? Necesitamos equipo, personal, implementos, accesorios, logística, etcétera, distintos según el caso. A todo esto se le llama el esfuerzo que vamos a hacer para lograr alguna cosa. Hay actividades, hay tareas que son muy complejas en ingeniería, eso lo sabemos. No es lo mismo hacer un puente a 60 metros de altura o a 150, ¿no? Que hacer un puente 5 para cruzar la calle, no es lo mismo. Entonces, ya no voy a insistir más por eso porque todo el mundo lo sabe. Pero lo que sí quiero hacer notar es que para cada caso el esfuerzo es distinto. Y así como influye la mano de obra, el tipo de trabajo, el clima, las dificultades, no es lo mismo trabajar en altura que trabajar en planta baja, etc. Todos esos factores. Uno de los factores también es el material. O sea, hay hormigones más difíciles de trabajar en todas las acciones que hemos mencionado, más difíciles de mezclar, más difíciles de transportar, más difíciles de colocar, todo eso, que otros hormigones que son más fáciles. La característica trabajabilidad del hormigón se refiere al rol que juega el hormigón en esta sumatoria de esfuerzo. Así que lo que se quiere es, en todos los casos, que el hormigón ayude en nuestras tareas, que no sea rebelde, que más bien nos favorezca todas las acciones que queremos hacer. Y para eso, como el hormigón no tiene vida, no puede decir a este le ayudo, a este no. ¿Quién es el que busca
que un hormigón sea más trabajable o menos trabajable. El ingeniero, ¿comprende? Es el ingeniero el que busca o hace que un hormigón sea más trabajable o menos trabajable. Después vamos a ver qué hacer y qué no hacer, tanto para la consistencia como la plasticidad y la trabajabilidad. Pero de entrada lo que estamos haciendo es definir qué es cada una de estas características del hormigón fresco. Entonces, repasando, joven, repasando. Consistencia, definición, grado de fluidez. Plasticidad, definición, facilidad de moldeo. Trabajabilidad, definición, facilidad de trabajo. Estas son las tres características importantes del hormigón para la obra. Fíjense que estos tres factores influyen en el principal rol del ingeniero y del hormigón, que es el vaciado del hormigón, la colocación del hormigón. Una vez que el hormigón ya está en su lugar, ya está vaciado, ya está moldeado, el ingeniero alza las manos, ¿no? Los obreros alzan las manos. Si hubiera un pito ahí, un árbitro, tocaría el pito, ya levanten las manos todo el mundo, como cuando acaba un examen, arriba las manos, ya no se puede seguir, se acabó el tiempo, 30 minutos o lo que sea. Y el hormigón a partir de ahí se desarrolla y sigue su proceso. Si hemos hecho las cosas bien hasta ese momento, el proceso tiene buen augurio. No está garantizado que el hormigón vaya a dar un buen resultado. Porque si fueran 28 días, todavía tienen que pasar esos 28 días. Y si en esos 28 días, de aquí a una semana, entra un caballo, un caballote que está manejando una volqueta, entra a un pavimento que todavía no está apropiado para el servicio, lo va a arruinar. Entonces, ya ese tipo de cosas salen del moldeo, ¿no? Ya el moldeo se acabó. Pero en gran medida, todo lo que hacemos en esos 30 minutos va a determinar la vida del hormigón futura y la de la estructura, cuyo periodo de servicio pueden ser 100 años, ya hemos comentado eso. Entonces, imagínense la importancia de esa media hora y la importancia de estos tres factores que son los únicos que tenemos que ver. Yo diría, sobre todo el primero, la consistencia. Porque la consistencia de alguna manera determina también, indirectamente, determina también lo que es la plasticidad y lo que es la trabajabilidad. Imaginémonos un hormigón de consistencia seca. Ya hemos visto una foto por ahí. Consistencia seca. ¿Es altamente plástico? No. Es muy difícil que un hormigón de consistencia seca sea muy plástico, muy difícil. O sea que de alguna manera está emparentada la consistencia con la plasticidad. No es que están ajenas completamente. De alguna manera se combinan, por decirlo así. Imaginemos un hormigón seco, muy seco, consistencia seca, asentamiento muy bajo, 2 centímetros. ¿Será más trabajable o menos trabajable que un hormigón que tenga 10 centímetros de asentamiento? Menos trabajable. Entonces, fíjense cómo también la trabajabilidad de alguna manera está asociado, vinculada con la consistencia. Sin embargo, estas tres características son distintas, no son lo mismo, ¿sí? Es un poco difícil de explicar porque es un poco abstracto. Alguna otra cosa sería si lo miráramos el hormigón y lo tocáramos, etc. Otra cosa sería. En la clase teórica uno trata de explicar eso, trata de mostrar con palabras, con imágenes, etc. Pero lo voy a decir de una manera más simple, Yo en alguna ocasión he dicho, la consistencia, la plasticidad y la trabajabilidad son tres hermanas. Están
son familiares, pero no son las mismas personas, no son las mismas. Las tres dependen en gran medida del agua, ¿sí o no? La proporción entre el agua y la parte sólida es la que determina la consistencia. A mayor agua, mayor fluidez. Y también más posible, no estoy diciendo que genere la plasticidad, pero es más posible una buena plasticidad cuando hay más agua. Eso es indiscutible. Es más posible una trabajabilidad mejor en un hormigón que tiene más agua que en un hormigón que la tiene menos. Entonces el apellido de las tres hermanas es agua, ¿sí? Porque de alguna manera les gobierna, les induce. No definitivamente, porque tienen un segundo apellido, las tres, ¿sí? Un segundo apellido, y no es el mismo, no es el mismo. En el caso de la plasticidad, su segundo apellido es la finura de los granos sólidos. No nos va a dar para explicarlo hoy día, probablemente, pero les adelanto, en el caso de la plasticidad también influye la finura de los granos. ¿Para qué? Para que sea más plástica. ¿Qué es lo que hace un niño cuando está jugando en la arena y quiere moldear algo, o en el barro y quiere moldear algo? Y no puede. Lo primero que hace es aumentarle agua, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo segundo que hace un albañil cuando está bregando ahí para que su piso o su pared sea planita, ¿qué es lo primero que hace? Le saca los grumos grandes, le va sacando las piedritas grandes porque le estorban en su frotachada. Entonces, ¿qué es lo que se moldea? ¿Qué es lo que se moldea? Se moldea la pasta de cemento, más los granos finos de la arena, no los gruesos, los finos. Los gruesos estorban para el moldeo, especialmente para el acabado. Y los finos que contiene el agregado grueso, porque el agregado grueso también contiene finos. No nos olvidemos que no es que los sacamos los finos, sino que también los tiene. Entonces, para la plasticidad, agua, primer apellido, segundo apellido, finos. ¿Y qué son los finos? Cemento, finos del fino, finos del grueso. A más finos, mayor plasticidad. A más agua, mayor plasticidad. A más agua y más finos combinados, mayor masa plástica, moldeable. No moldeamos los granos grandes. No moldeamos las piedras del agregado grueso. Eso no se moldea. Eso va dentro de la masa moldeable. Así que prácticamente los granos gruesos, tanto del fino como del grueso, estorban, digamos, para el moldeo, por decirlo de alguna manera. Pero están ahí y tenemos que mantenerlos ahí y cumplen otra función. Punto. No vamos a discutir eso en este momento. Pero la plasticidad, para la plasticidad es importante el agua y los finos. Ahora hablemos de la trabajabilidad. Ya creo que ya hemos hecho notar que para la trabajabilidad también es importante el agua. Eso queda claro. Difícilmente un hormigón va a ser más fácil de trabajar si es secote. Difícil. Pero además, ¿qué influye en la trabajabilidad del hormigón? Influye la trabajabilidad de los agregados. ¿Mm? Los agregados también tienen trabajabilidad. Los agregados se escogen, se tamizan, se seleccionan, se cargan, se descargan, se transportan, se colocan en la mezcladora y juegan un papel dentro de la masa del hormigón. Cuando mezclamos, queremos que los agregados se mezclen uniformemente en toda la masa del hormigón. No queremos que en una parte haya piedras grandes, en otra parte piedras chiquitas. Queremos que se distribuya uniformemente. Entonces, los agregados en todo su trayecto hasta estar dentro del hormigón también representan una sumatoria de esfuerzo. Hay que cargarlos con la pala cargadora encima de la volqueta,
hay que trasladarlos, hay que descargarlos, etc. Una sumatoria de acciones que se siguen con el agregado hasta que llega a su destino, que sería la mezcladora, e inclusive dentro de la mezcladora. Todo eso representa un trabajo. Y haciendo el mismo análisis que hemos hecho para el hormigón, la misión del ingeniero, ya no estamos hablando en el hormigón, sino en los agregados, es que los agregados tengan la mayor trabajabilidad posible. ¿Por qué? ¿Porque es un flojo que quiere trabajar menos? No exactamente, sino porque el resultado suele ser mejor cuando es más fácil una tarea, número uno. Número dos, porque se gasta menos dinero. Es más barato, es más barato un trabajo más fácil que un trabajo más difícil. Entonces es obligación del ingeniero facilitar las tareas y hacer que todas las tareas con el agregado sean fáciles y sean baratas y que el agregado sea trabajable. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, no? En la medida que el agregado sea trabajable, el hormigón será trabajable. Porque no nos olvidemos que ese agregado trabajable o no trabajable lo estamos metiendo en medio de la pasta de cemento. Entonces, si el agregado no es trabajable, difícilmente la pasta de cemento va a hacer el milagro de volverlo trabajable por sí sola al hormigón resultante. Entonces, primera cosa, el agua, el grado de fluidez, pasta versus agua, grado de fluidez, y la trabajabilidad de los agregados harán que la trabajabilidad del hormigón sea mayor o sea menor. En términos prácticos, totalmente prácticos, se darán cuenta que teóricamente, asociado a la práctica, de acuerdo a las descripciones que se han hecho, parece ser mucho más importante la consistencia y la plasticidad que la trabajabilidad. Porque la trabajabilidad se refleja en acciones físicas de la gente. ¿Quién es el que trabaja más? La gente, las máquinas, no el hormigón. La consistencia y la plasticidad están asociadas al hormigón, la trabajabilidad está asociada al ser humano, a las acciones del ser humano. Por eso se dice que la trabajabilidad es un factor económico. A más trabajabilidad, mayor costo. Y la obligación del ingeniero es lograr la mayor calidad al menor costo. Ok, jóvenes, tenemos menos de un minuto. ¿La paramos acá? A menos que hubiera alguna duda, pregunta, consulta.